están? Soy la doctora Luzma González. Los invito a ver el Coffee Time que me eché con Ale Chávez, ella es psicóloga. Hablamos un poco sobre cómo la salud emocional influye en la salud intestinal de nuestros niños. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más aquí. Estoy tomando un café con mi amiga Ale. La conozco desde hace... ya ni sé el tiempo. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Luzma, muy bien, muy contenta y emocionada de que me hayas invitado a esta charla de café. Ay, qué bueno. La maestra Alejandra Chávez es psicóloga infantil, está especializada en el área emocional, es educadora sexual infantil, es docente en la Ibero y en la UP, implanta materias en el área de desarrollo infantil y psicoterapia. Pues no sé qué estaba pensando, pero las clases no se implantan, se imparten. Continuemos. Y de adolescentes, ¿no? Entonces, me urgía hablar contigo, Ale, porque fíjate que este tiempo de la cuarentena, la verdad es que he tenido muchos pacientes con dolor abdominal crónico que llegan porque se exacerba su dolor. O sea, esto quiere decir porque el dolor crece, ¿no? A lo mejor ya lo tenían controlado y se presenta en este momento. O pacientes que llegan con dolor abdominal y pues tal cual tú sabes que esas cosas de que se sientan en el estómago todo, pues es real, ¿no? Las mariposas en el estómago, el hoyo en el estómago, etcétera. Entonces, las emociones creo que nos están alcanzando a todos al máximo con todo esto que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, puedo identificar también en los mismos consultantes o en las personas con las que a veces hablo, con las que tengo contacto, ¿no? Pues sí, como hablan ya no solamente como de una cuestión de malestar, de, ay, me siento angustiado, sino hasta de cuestiones físicas, ¿no? Y algo recurrente sí son las cuestiones del estómago, ¿no? Y cuando se trata de niños, bueno, es como, parece que el estómago es así como el que recibe las emociones de primer impacto, ¿no? Sí, sí, de hecho está muy relacionado, está estudiado y todo. Hay toda una gama de padecimientos gastrointestinales, Ujú. como los dolores funcionales, por ejemplo. Y aquí me viene a la cabeza una paciente que tuve una vez que no vi contigo, pero era una niña de 13 años que tenía rumiación, o sea, regresaba con comida y se la volvió a tragar. Y en realidad, pues no importa, a ella la operaron finalmente, pero no importa qué tanto se resuelvan las cosas como físicamente. Esta rumiación se relaciona mucho con depresión, con ansiedad, esta niña traía esto. Y en realidad, aunque te cierren el estómago literal, los síntomas sí no se manifiestan de otra forma. Entonces, creo que es muy importante como tratar las cosas de base y no nada más irte por el síntoma que a lo mejor esté teniendo el niño. O sea, si se detecta que hay alguna otra cosa que lo esté ocasionando, pues tratar todo en general. No se deben dejar las cosas de lado ni nada más querer medicamentos que te calmen el dolor y ya, sino ir al fondo, ¿no? Sí, me haces pensar también esto que mencionas, Luzma, y que es bien importante. O sea, probablemente esta chica ya había tenido señales antes, de alguna manera, ¿no? Eh, que a lo mejor pasaron como desapercibidos por los papás o por la gente cercana a esta chica y que, bueno, la lleva como a un límite de ya empezar con sintomatología física mucho más fuerte, ¿no? Pero Sí, creo que es importante y que a veces, pues los papás no estamos preparados, o sea, yo lo sé porque soy psicóloga y lo he estudiado, pues, ¿no? Pero los papás no tendrían por qué saberlo nada más por el hecho de ser papás, ¿no? Pero sí hay señales a veces que nos hablan de ciertas problemáticas o de que se están presentando ciertos problemas con los que los niños no están pudiendo lidiar, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, es muy común que se cambien hábitos de sueño, ¿no? Antes mi hijo dormía muy bien y ahora no sé qué pasa, pero se despierta 5 veces en la noche, ¿no? Y quiere que yo vaya, que esté con él y me dice que tiene miedo, ¿no? Cuando antes no lo hacía. Ahorita con la contingencia,
es algo que los papás reportan mucho, que los niños están teniendo como cambios de conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hábito del sueño o el hábito de la alimentación. Digo, aquí tú sabrás también mejor como en la cuestión del desarrollo más físico, pues hay edades donde el niño a lo mejor como algo común no come, ¿no? No quiere comer. Pero hay otros niños que el dejar de comer o sentir náusea cuando comen se asocia con algo más emocional, ¿no? O que no quieren salir, que quieren estar encerrados en su cuarto, esto de que les duele mucho la cabeza, que les duele el estómago, que tienen pesadillas, que no se pueden concentrar, ¿no? Entonces son esas pequeñas señales. Y una pregunta que les hago a los papás es, ¿identificas algo, algún cambio en tus hijos que te haya llamado la atención? Y entonces es cuando ellos relacionan, ay, no, pues sí, está presentando pesadillas, o ahorita una de las, lo que llamamos regresiones, ¿no? Hay niños que se están volviendo a chupar el dedo, hay niños que ya controlaban esfínteres y ahorita otra vez empezaron a hacerse pipí o popó, ¿no? Entonces nos habla también de cuestiones emocionales que a los niños les está costando trabajo manejar. Sí, y la verdad es que pues si a uno como adulto le cuesta trabajo, pues a un niño, ¿no? Que lleva escasos años en el mundo, pues mucho más, Sí, a claro. muchos mucho más trabajo les cuesta, ¿no? Yo te hablo mucho pues, de lo gastrointestinal porque es lo que más veo en realidad, pero sí como dices, por ejemplo, simplemente a veces el hecho de entrar a la guardería los hace que se estriñan un poco, o sea, está muy, muy, muy relacionado porque el cerebro, pues ya se ha mencionado que es el intestino, perdón, ya se ha mencionado que es como el segundo cerebro del cuerpo, está totalmente relacionado. Algo que está muy estudiado es el síndrome de intestino irritable, el colon irritable o la colitis. Ujú. Y está totalmente demostrado que hay como la relación totalmente con las emociones, ¿no? Por ejemplo, lo que generalmente pasa es que tienen como una hipersensibilidad. Es como sentir más, una hiperalgesia se le dice, como sentir más las cosas que a lo mejor otra persona siente y no le molestan. Entonces ellos sienten, por ejemplo, a lo mejor si se le mueve el colon o el intestino y tú lo puedes sentir como si nada. Y se ha visto que a lo mejor esto le pasa a niños que desde chiquitos tienen como una predisposición genética y en el transcurso de la vida van teniendo como eventos que pueden ir desencadenando que esto vaya pasando. Puede haber eventos al principio de la vida, como a lo mejor en los prematuros, el tener sondas, pues cosas que en realidad no deberían las necesitan, pero no las deberían de tener tanto, pueden ser traumatizantes. Las alergias alimentarias, que ahora hay mucho, etcétera. Y luego además los eventos que van en el transcurso de la vida, o sea, si además de eso, que ya tuviste en un inicio, después a lo mejor tienes una familia muy estresada, una familia que te llena de estrés, o a lo mejor esos niños que luego reciben mucha atención cuando tienen el dolor, por ejemplo, y al ver la reacción que hay con el dolor, y a lo mejor sí no reciben tanta atención nunca, y al momento del dolor reciben toda la atención del mundo, pues quieren tener dolor todo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Y aquí no quiero decir con que no le pongan atención al dolor, porque si, más bien que le pongan atención más durante todo el tiempo. Porque si algo les digo siempre es, no crean que por decir que es algo emocional, no le duele. O sea, él está sintiendo lo que está diciendo que siente. Y es muy importante, pues, prestar atención a lo que el niño dice que siente, ¿no? Sí, por supuesto. Como me hiciste pensar en el término psicosomático, ¿no? Sí. Que justo a veces en esta idea de, está así como, está somatizando, ¿no? No, sí, pero sí le duele, o sea, sí está somatizando, pero sí le duele, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, a un consultante que tuve que le daba terror ir a los médicos, ¿no? Pero la mamá, o sea, eh, la mamá lo llevaba, me parece que en el lapso como de 3 meses lo llevó como 4 veces a urgencias, porque la mamá también se ponía muy nerviosa. El niño no tenía nada, pero la mamá se ponía muy nerviosa y entonces esta angustia se la transmitía a su hijo, ¿no? Y entonces el niño, la mamá no podía lidiar con la angustia y entonces el niño tampoco podía lidiar con la angustia, como pensando en que es importante que los niños aprendan a hacerlo, pero que el referente para hacerlo también somos nosotros,
¿no? Cuando hablabas de esto genético, que decías, bueno, a lo mejor hay una predisposición. Por ejemplo, yo ubico que en mi familia hay predisposición de colon irritable, ajá, pero que también el manejo de las emociones es algo que se va aprendiendo a lo largo de las experiencias y a lo largo de la vida. Entonces, a lo mejor yo tengo mi predisposición genética del colon, pero si yo no aprendo a manejar mis emociones, probablemente tenga episodios más recurrentes de colitis, por ejemplo. Sí, claro. Y ahorita me estaba acordando que platicando con esta Mari Carmen García Luna, que también es psicóloga, Sí. yo saqué el eslogan de ellos comen lo que tú, lo cual estoy totalmente convencida de que los niños acaban comiendo lo que comen sus papás, ¿no? Y ella me dijo también, igual, ellos sienten lo que tú, y totalmente, o sea, nosotros le transmitimos las emociones a nuestros hijos, pero muchísimo, ¿no? Entonces, a veces es difícil decir, tienes que aprender a controlar las emociones y al papá tienes que enseñarle a manejar las emociones cuando ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Pero sí es algo que hay que manejar en conjunto, porque hay medicamentos establecidos así para tratar el dolor, para tratar los episodios agudos, pero igual como tienen que irse acompañados generalmente de cambios en la dieta, de mejorar la dieta, de eliminar procesados, de disminuir la fructosa, de aumentar la fibra, pues tienen que ir acompañados de otras cosas, ¿no? Ya se ha visto que hay cambios en la microbiota, entonces en la flora intestinal, entonces prebióticos, probióticos, simbióticos, pero al mismo tiempo se ha visto que si no se hace el control de emociones, si no se va a terapia, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable está muy relacionado con la gente que no maneja los enojos, por ejemplo, ¿no? Con la gente que se enoja mucho y está escrito así, tal cual. Entonces, terapia para manejar todas estas cosas, para aprender a controlar el estrés. Se ha visto que hipnosis, se está estudiando yoga, se está estudiando mindfulness, meditación, o sea, todo lo que nos lleva a controlar todas estas emociones, para tener una buena salud intestinal también. Sí, por supuesto, como pensando en que no somos, o sea, no somos solo emociones, ni somos solamente cuerpo, ¿no? Sino como justo en esta unión de cuerpo y la subjetividad que implica también el ser humano, pues, ¿no? Sí, fíjate que yo ahorita también en la contingencia, pues como bien mencionas, el aumento de la angustia en los niños, particularmente en los niños, pues ha dejado de relieve, pues, ver cómo es tan necesaria la educación emocional y la inteligencia emocional, ¿no? Sí, actualmente en las escuelas, sobre todo en las escuelas, les dan este rollo de inteligencia emocional, pero a mí me parece que no hemos entendido que la educación emocional no es algo que corresponda únicamente a la escuela o que sea una materia o que, porque hasta venden los libros de educación emocional, ¿no? Sino que desde el día en que nace tu hijo, bueno, por ejemplo, en psicología, desde antes, desde que estás gestando, ya hay una cuestión emocional que empieza a repercutir en la vida de ese bebé. Sí, claro. Entonces, el tema de educación emocional me parece que ahorita está haciendo un boom porque ni los niños ni los adultos estamos teniendo las herramientas suficientes para lidiar con la contingencia o para lidiar con el miedo o para lidiar con la angustia, con la muerte, con la enfermedad, con los duelos, ¿no? Entonces a mí me hace pensar en el tema de la educación emocional, no desde una cuestión formal de escuela, sino desde una cuestión de educación cotidiana en casa, como enseñas a tus hijos a comer, ¿no? O Sí. sea, la frase esta que decías de tu hijo come lo que tú comes, ¿no? Uh-huh. Claro, tu hijo siente lo que tú sientes y tu hijo aprende a manejar las emociones como ve que tú las manejas. Sí, sí. Sí, eso lo vemos en el día a día en la consulta. ¿Y tienes así como algún consejo que nos puedas dar así como ahora que tal vez estamos en toda eh, en esta época difícil para todos, pero además pues,
aunque salgamos, ¿no? Ya, aunque ya pronto vayamos a salir, Sí. algo que podamos como ir empezando a manejar o hacer con nuestros niños mientras vemos si es necesario algún tipo de terapia o alguna otra cosa. Sí, fíjate que algo que es importantísimo, ahorita que te hablaba de la educación emocional, pues va relacionado con esto. Tiene que ver con la identificación de las emociones, pero también con el reconocimiento de parte del otro. Yo, por ejemplo, les digo a los papás, tú eres un referente para tu hijo. Ajá. Entonces, si tú le dices a tu hijo, no llores, no tienes por qué llorar, los niños no lloran, está mal que llores por estas tonterías, entonces el niño no aprende a manejar su emoción, aprende a que llorar y que la emoción de la tristeza o lo que sea que le desencadene el llorar es negativo. ¿Mm? Entonces, un primer punto tiene que ver con validar la emoción y normalizar la emoción. Ajá. A lo mejor mi hijo está llorando porque el otro día, por ejemplo, mi hija lloraba porque pues peló un plátano y el plátano se rompió y ella quería que se pegara de nuevo, ¿no? Y entonces, pues en lo común es, yo no puedo volver a poner el plátano, ¿no? Estaba frustradísima y estaba llorando, tiene 3 años, entonces lloraba y lloraba porque el plátano se había roto. Ajá. Entonces, yo le podría haber dicho, no pasa nada, mira, esta es una tontería, no llores por esto, ¿no? Pero puedo reconocer que a su edad esto para ella es un acontecimiento pues relativamente importante que la lleva a llorar. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? En lugar de decirle no llores, eso no es importante, le puedo decir, estás triste o estás enojada porque se rompió tu plátano. Te habría gustado que quedara completo, pero no se puede volver a pegar, ¿no? Y entonces consuelo. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, parte de la validación es justo eso, es reconocer la importancia de la emoción del niño. Ahora, ojo, aquí reconocer su importancia no quiere decir que se aceptan las conductas que se derivan de la emoción. Ajá. O sea, yo puedo reconocer que mi hijo está muy enojado, pero eso no quiere decir que le voy a permitir que me pegue, por Uh-huh. ejemplo. Ajá. Entonces, si yo veo que mi hijo está muy enojado porque yo no le permití hacer algo, ahorita, por ejemplo, que los niños están mucho más irritables, los papás ponen límites y entonces eso hace que el niño se enoje todavía más, ¿no? Y entonces a lo mejor dentro del enojo al niño se le ocurre irse a patadas contra mí. ¿Mm? Entonces, yo le puedo reconocer la emoción y le puedo decir, reconozco que estás muy enojado en estos momentos porque no te permití ver la tele, porque te apagué el Xbox, etcétera, pero evita pegarme. ¿Mm? Ahora, aquí también hay otra parte importante que tiene que ver con el uso de las palabras. Ajá. Nosotros enseñamos a los niños que hay formas más funcionales de actuar frente a las emociones. Todas las emociones son funcionales, pero no todas las conductas son funcionales frente a esa emoción. Ajá. Entonces, todos nos hemos enojado y hay veces que estamos tan enojados que nuestro cuerpo pareciera que necesita golpear algo, Sí, ¿no? claro. Entonces, digo, la verdad es que así, o sea, cuando uno lo pone en uno mismo es como fácil reconocerlo, ¿no? Entonces, pero pues no nos vamos a ir a los golpes con la persona que nos hizo enojar. Entonces, lo mismo aplica para los niños. Entiendo que estás muy enojado, pero evita golpearme. Vamos a buscar otra forma en que te sientas mejor. Hay quienes dicen, pues que golpee una almohada. Bueno, ok, pues que golpee una almohada, ¿no? Hay personas que dicen, pues es que yo no quiero que golpee una almohada porque no quiero que golpee objetos. Bueno, entonces dale una alternativa. Pero ante todo, reconócele la emoción. ¿Mm? Y entonces evito decir cosas como, es que no te enojes, es que yo ya te había dicho, ¿no? ¿Esto qué efecto tiene en nuestros hijos? Pues los hace sentir comprendidos. Y el que ellos se sientan comprendidos es sumamente importante para abrir la comunicación con ellos. ¿Mm? Y entonces, a lo mejor, probablemente la próxima vez que se sientan muy enojados, en lugar de que eso genere un pleito entre nosotros, les será mucho más fácil acercarse y decir, me siento muy enojado, ayúdame a resolver esto, mamá, ayúdame a resolver esto, papá.
¿no? Ahora también tenemos que entender que los niños, mientras más pequeños son y menos lenguaje tienen, actúan más. Entonces, un niño de 8 o 9 años, pues ya te puede decir que está enojado, pero un niño de 2 3 años difícilmente, o sea, sí te lo dicen, pero lo siguen actuando. Ajá, también hay una cuestión de madurez neurológica, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, así como concretando, un primer punto sería valida la emoción de tu hijo, ¿m? Normalízala y da como una alternativa de acción ante esto. Sí, está muy interesante, porque fíjate que ya yo creo que incluso como adulto, luego hasta es difícil reconocer las emociones que estás sintiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, sí, está padre como que desde niño vayas aprendiendo a identificar lo que estás sintiendo, a conocer tu cuerpo, a conocer tu persona en sí, a amar a tu persona como es, si es enojona, si no, lo que sea, pues que sea. Sí, claro. Y pues para que no de adultos sea cuando tienen que estar buscando todas estas respuestas, ¿no? Yo siempre les digo eso a los papás, o sea, tú ahorita le puedes ayudar. Él a lo mejor lo hace de grande solo y se da cuenta que necesita ayuda, pero ahorita pues tú puedes ayudarle, echarle la mano y ayúdale y vamos a revisar todo esto. Y otra cosa que yo veo siempre que también les cuesta mucho trabajo a los papás es comprender que pues, en su pequeño mundo esto que le está pasando le cuesta, es algo que amerita el enojo y algo así súper grande para ellos porque su mundo es eso. Entonces Claro. tú lo puedes ver como algo que pues, por eso está enojado, está estresado por la escuela, pero pues en realidad su mundo es la escuela, entonces si le va mal en la escuela, pues está yendo mal en su mundo, entonces Claro. es como muy importante, yo creo, todo esto que nos estás diciendo y espero que pronto nos podamos echar otro café y platicar más de todas estas cosas porque sí están como de moda, pero además son súper importantes. Entonces está súper bien que las modas saquen cosas importantes como Claro. comer mejor. Mientras sean cosas así, bienvenidas las modas. Sí, claro. Y pues, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? O... Bueno, me hiciste pensar como específicamente en estos tiempos donde los niños están más angustiados y que pues una de las formas que tienen de expresar esa angustia es por medio del cuerpo, ¿no? De esta cuestión gastrointestinal. La parte de la respiración tan importante que también luego se trabaja mucho en la terapia, ¿no? Entonces, si tomamos como este modelo que hablábamos ahorita de validar la emoción y dar estrategias, a lo mejor frente a la angustia, frente al miedo, meto alguna estrategia de respiración, ¿no? Entonces, si mi hijo está muy nervioso, ¿qué hago? Reconozco la emoción, le pongo nombre, oye, Juanito, estoy viendo que te estás sintiendo muy nervioso, lo veo porque tu cuerpo ya está sufriendo dolores en el estómago o ya te está dando diarrea, a lo mejor tu cuerpo nos está diciendo que te estás sintiendo nervioso, que te estás sintiendo angustiado. ¿Qué te parece si empezamos a practicar algunas respiraciones, no? Y entonces, por ejemplo, están las respiraciones, ¿cómo le llaman? Las respiraciones diafragmáticas, que son las que se utilizan mucho frente a la ansiedad y frente a la angustia, que es inhalar en cierto tiempo, retener el aire y exhalar en cierto tiempo y que el niño pueda sentir en su estómago cómo entra y sale el aire, ¿no? También, pues, de acuerdo a la edad, hay que ajustar el tiempo y la forma de enseñar. Entonces, por ejemplo, para los más pequeños, la estrategia que yo utilizo es que les digo, imagínate, aquí tengo una florecita, pero es una florecita mágica porque se va a convertir en una velita, ¿no? Entonces le digo, a ver, cuando tú tienes una florecita y quieres saber a qué huele, ¿qué haces? Entonces la hueles. Ok, ¡ay! Ahora se convirtió en velita. ¿Qué le hace uno a las velitas del pastel? Lo sopla. Ah, está bueno. Y entonces florecita, velita, ¿no? Ya con niños más grandes, pues puedes hacer la respiración ya sin usar la velita y la florecita, la puedes hacer como de otra manera, ¿no? Ah, está muy bueno ese tip. Sí, la respiración. No sé quién estaba escuchando hace poco que decía, estamos volviendo como a lo básico, o sea, a comer bien, a respirar. Simplemente como que la vida nos llevó
a un nivel así de vida que ya no podíamos más, ¿no? Y estamos volviendo como a todo lo básico, y una cosa súper básica es respirar, totalmente. Sí, claro. Y yo agregaría nada más a eso que es importante que los niños aprendan a respirar en momentos de tranquilidad, para que en el momento de la crisis ellos ya estén lo suficientemente, o sea, ya lo tengan aprendido y les sea más fácil llevarlo a cabo, porque en el momento de la crisis es difícil hacerlo, ¿no? Sí, no, en la crisis no quieren hacer nada. Ya en la crisis mejor se acuerdan, ¿no? Y tú le puedes decir, mi amor, ¿te parece si respiramos juntos? Entonces, puedo ponerme a ensayar la respiración antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Incluso eso, pues, los relaja para dormir mejor. Vamos a respirar. Súper bien. Muy buenos tips, Ale. Pues sí, a ver. Bueno, pues, entonces, pues espero que pronto podamos seguir platicando de todas estas Sí, yo feliz. súper interesantes, y todo esto de las emociones, de verdad, trabajarlo desde que están chiquitos nuestros hijos. A Ale la pueden encontrar en su consultorio, en el teléfono 55 13 73 7501. Ahí ella da terapia, y bueno, pues a mí ya saben mis redes sociales. Espero nos vemos pronto en el próximo cafecito para platicar. Sí. Muchas gracias, Isma. Nos vemos. Me encanta platicar contigo. Cuídate. Bye.